Bien, seguimos aquí en Tarde Remota y bueno, hemos estado muy atentos a las elecciones en Perú. Estuvimos, bueno, durante el fin de semana, obviamente, atentos a ello. En estos días veníamos charlando sobre cuándo tendremos un resultado, bueno, cuántas cosas hay para hablar y para analizar. Ahora, en este momento miraba acá, por ejemplo, en la agencia Nodal, que planteaba que avanza el conteo, que hay una ventaja de Castillo a Keiko Fujimori por 70.000 votos, según un portal acá que estaba mirando, pero bueno, es corta la diferencia. Creo, vamos a consultar ahora, que faltan contar los votos en el exterior de Perú. Bueno, vamos a charlar un poco sobre esta elección entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori con Carlos Scafi, que es analista internacional, que es profesor universitario, que es gerente de Imaginación Perú. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por atendernos. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde Lima. Bueno, primero consultarte, esto que yo decía, están esperando ahí los votos digamos, los votos que vienen del exterior de Perú, y con eso se estaría definiendo, o quedan contar algunos votos de algunas otras regiones del país. Mira, en este minuto la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú va al 97.9% de actas procesadas, y eso finalmente entrega un porcentaje para el partido del profesor Pedro Castillo, para el Partido Perú Libre, de 70.2%, y para Keiko Fujimori, para el Partido Fuerza Popular, de 49.7%. La diferencia de votos entre ambos es de 78.000. Ahora, ¿cuáles son los votos que en efecto faltan? Obviamente votos del exterior. La población de votantes habilitados en el exterior es de 1 millón, y los votantes peruanos que en efecto ejecutaron su voto en diversos países, entre ellos Argentina, fue alrededor de 500.000, de medio millón. Las actas procesadas del exterior, Mario, en este minuto están alrededor de 50%. Entonces hay un bolsón de votos importante, y es por ello que hasta este minuto ninguno de los dos candidatos se pronuncia respecto de efectuar alguna postura que graficara claramente que se podría interpretarse que ganó. En Argentina, por ejemplo, ya se procesaron el total de actas. Los votos de los peruanos y argentinos se procesaron el 100% de actas, en donde Keiko ganó con el 57,3% respecto del 42,6% de Pedro Castillo. Es decir, la candidata Fujimori obtuvo una ventaja de 6.237 votos. Similar situación también se repitió en Chile, donde también la ganadora fue la candidata Keiko Fujimori. De hecho, la progresión respecto de el porcentaje que favorece a Keiko Fujimori en el exterior es de aproximadamente 67%. Pero debo decirte ahora, Mario, que el resultado en Lima está muy ajustado. Esta es una elección no apta para cardíacos. Estamos en este minuto en un empate real, más que técnico, estadístico, te diría yo. Y claro, y si bien hay mucha incertidumbre en este momento, no solamente en Lima, sino sobre todo en las provincias del Andes, donde el profesor Castillo generó mucha expectativa al visibilizar a peruanos que no necesariamente se sentían incluidos en el Perú, y claramente pues esta larga espera, necesaria por cierto, te decía, además de incertidumbre, comienza a generar cierta irritación. Y eso finalmente, en la eventualidad que Keiko se impusiera nuevamente sobre el profesor Pedro Castillo, podría generar una compleja manifestación social. Carlos, dos preguntas. Una,
a qué hora, en qué momento habrá exactamente, considerás vos, una definición sobre el resultado. Y otra sobre el clima actual, esto que vos mencionabas, esta posibilidad de que los seguidores de Castillo salgan a las calles, ¿cómo está el clima en Perú? Mira, respecto a la primera pregunta, ¿para cuándo? No quiero pecar de pitonizo ahí, pero debo decirte que si es que las actas impugnadas, que van sobre 454, según la data que declara la Oficina Nacional de Procesos Electorales, son necesarias revisar para determinar el triunfo, podríamos irnos tranquilamente incluso a una semana más. ¿Ah? De no ser así, claro, o sea, entramos a un cuentagota, porque esas actas las tiene que revisar y discutir, por cierto, un jurado electoral, y ahí estamos hablando ya del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, es un procedimiento administrativo, burocrático, necesario y estipulado. Y si esto sería claro, y además, hoy en una entrevista el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo que de requerirse, además serían actos públicos. Si son actos públicos, no me llamaría la atención que fueran televisados como alguna elección norteamericana, que incluso duró más de un mes para conocerse al presidente. Si es que no fuera necesario recurrir a ello para establecer el triunfo, lo que no te estoy diciendo, Cintia, que estas actas impugnadas no se vayan a revisar, podríamos eventualmente hablar de mañana en la noche o el jueves a primera hora. Respecto del clima, en este minuto te decía, Perú pasa de la incertidumbre, pasa a la irritación, y la irritación básicamente porque en ambos lados, tanto en los electores de Fuerza Popular, así como en los electores de Perú Libre. Primero porque ayer en la noche la candidata de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, en una vocería que hace, declara ella que se habría cometido fraude en mesa. Y eso generó obviamente una incomodidad, una manifestación de rechazo ante estos eventuales hechos que la candidata denunciaba. Y por otro lado, tienen ustedes a los electores del profesor Pedro Castillo, que están en una vigilia frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales pidiendo que no se alargue innecesariamente esto y que finalmente declaren como ganador al candidato Castillo. Aunque esta postura finalmente es la posición de los electores, pero no necesariamente podría acceder a ello, la OMPE debe esperar finalmente contar hasta el último voto. Esta es una elección, como les decía inicialmente, es un empate estadístico, se cuentan voto a voto. Ya hay que destacar un tema que es importante, que conozcan ustedes, que el ausentismo que tuvo Perú en la primera vuelta, la del 11 de abril, fue de 30%, y en esta segunda vuelta es de 23%. Hay un hecho importante respecto de la postura del profesor Pedro Castillo. Recordemos que él llega con un plan de gobierno bastante radical en relación al modelo económico que ha tenido Perú durante los últimos 20 años. El modelo de él es bastante cuestionable respecto del establishment político-económico que el Perú ha mantenido, es decir, propone una vertiente distributiva, habla de estatización, también nacionalización, por ejemplo, para empresas dedicadas a actividades extractivas, concretamente minería, hidrocarburos, entre otras. Además propone revisar, por ejemplo, acuerdos y convenios internacionales respecto en materias de empleo y previsión social. Sugiere la eliminación paulatina del Sistema Nacional de Pensiones y, en paralelo, la creación del Banco de los Trabajadores. Entonces, fíjense ustedes, ¿no?, que este tipo de posturas generan un impacto, obviamente, en el peruano del Ande, en el peruano que se siente no necesariamente incluido, desatendido, en donde el Estado ha estado ausente durante muchos años. Una de las frases bastante recurrentes de Pedro Castillo es: no más pobres en un país rico, palabra de maestro. Y además
siempre refiriéndose por el pueblo y para el pueblo. Entonces, todo este tipo de planteamientos que él hace en su plan de gobierno han calado hondo, vuelvo a decirles, en el 50, yo les diría, no puedo hablarles del 50% porque también dentro del porcentaje de votos que tiene Castillo hay un antivoto a Keiko Fujimori. Pero en lo que sí en el peruano del Ande, en el peruano que se siente desatendido, en el peruano de la zona nororiental, del Perú, de la selva, del sur del Perú también, ven en él una expectativa, y una expectativa completamente válida. Mientras que Keiko Fujimori mantiene un plan bastante convencional, yo diría incluso de piloto automático, en donde el establishment continúa, por cierto que incorporando algunos planes sociales para atender no solamente las precariedades que se ha dejado manifiesta a través del COVID, que no solamente dañó la economía, sino además fue muy severo respecto de los impactos en la salud que generó. La última data actualizada de fallecidos por COVID en el Perú es de más de 180.000 muertos. En marzo pasado solamente el promedio diario fue de 1.000 fallecidos. Entonces, Keiko, claro, se enfocaría en eso, pero vuelvo a decirles, hoy el COVID pasa a un segundo plano en razón de esta incertidumbre más irritación que se genera hasta el día de hoy. Estamos esperando el resultado desde el domingo. Ahora, estas esperas en Perú son recurrentes. En el caso de Kuczynski y Keiko Fujimori, hace 5 años atrás, en el 2006, los resultados se tuvieron recién en una semana. En este minuto vamos en el segundo día de espera. Claro. Y en el caso de Castillo, para ustedes ha sido una sorpresa. Bueno, vos trabajás, sos consultora, además, y todo. Digamos, ¿se veían venir ese resultado en las elecciones generales que lo pone en un balotaje ahora con Keiko Fujimori? Digo, por ahí desde afuera no lo veíamos, la verdad, veíamos otros nombres con posibilidades. Sí. Mira, yo te digo que soy muy transparente. En la primera vuelta fue el 11 de abril y en febrero, a mediados de febrero, en una donde se desarrollaban proyecciones, el candidato Castillo ni siquiera era considerado como un outsider, como lo que es ahora. Tenía un escaso 3%. Entonces, claro, estas situaciones que claramente no se ven. Yo soy chileno, tengo más de 25 años en Perú. Son situaciones que se están dando en la región, como por ejemplo los que nos pasó en Chile, obviamente guardando las diferencias respecto del estallido social, ¿no? En donde dicen, nunca se vio esto. Pero el tema estaba ahí. Resulta que solamente raspas un poquito en la epidermis y el tema aflora, el tema sale. En un país además, Mario, que tiene 30% de pobreza, y donde de cada 10 peruanos, 8 viven en la informalidad, es decir, 8 personas diariamente salen de sus casas a buscarse el sustento, en lo que sea, taxiando, vendiendo en un mercado, recurseándose, siendo llamadores de pasajeros para los buses, en fin, o cuidando auto, en fin, una diversidad. El superempleo en Perú es altísimo, pero la informalidad también. Te decía, de 10 peruanos, 8 viven en la informalidad. Ahora, la actual situación, esta incertidumbre, le está pasando la cuenta a Perú en términos macroeconómicos. El tipo de cambio, el dólar está sobre los 4 soles, hace mes y medio estaba en 3 soles 50, creció 50 centavos de sol, las acciones se desploman, el índice de retorno total de Standard & Poor's cayó, la bolsa de valores de Lima cae hasta casi un 8%, y eso va a impactar sin lugar a dudas en el rebote económico esperado para el Perú para este cierre de año. No se esperaba un rebote cercano al 9,5%. La clave va a ser, gane Keiko Fujimori o gane Pedro Castillo, entender que se encuentran con una fractura social expuesta. Se encuentran con una fractura social expuesta. Van a tener que buscar gobernabilidad. La pandemia, el tema sanitario, debería ser uno de los primeros puntos de su agenda y deberán entender además que tienen un tremendo reto de lograr la unificación del país bajo un contexto crítico de pandemia, de ausencia de oxígeno, de carencia de trabajo formal, te lo decía, y recogiendo finalmente la importancia que tiene de implementar un gobierno de unidad. Eso va a ser fundamental porque
Castillo, Fujimori deben entender que van a recibir una nación polarizada, ideologizada, influenciada por populismo de izquierda y también de derecha, ¿no? Como lo decía Huntington, ¿no? El populismo carismático nace precisamente por un fuerte periodo de crisis o movilización social, cuando claramente, ¿no?, el ciudadano está harto y cansado y agobiado, no se generan y salen estos líderes carismáticos, y en esta contingencia, Cintia, Mario, dicha condición se cumple. Claro. Carlos, te agradecemos muchísimo este rato aquí para Radio Universidad. Nos has informado sobre la situación allí. Esperemos que llegue el resultado pronto y que obviamente sea para bien de Perú. Un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo para ambos, a que estén muy bien. Mucha salud. Muchas gracias. Igualmente. Escuchamos a Carlos Escafi, no sé por qué lo dije así, analista internacional. Él es profesor universitario, es gerente de Imaginación Perú, que es una agencia, una consultora, y bueno, nos estuvo contando ahí todo este escenario complejo, Cintia, ¿no?, que se da en Perú. Incluso cuando lleguen los resultados y todo, quien asuma también tiene un desafío importante por delante. Sin dudas. Nos han informado incluso los resultados ahí, cómo ha sido la elección acá en la Argentina para los peruanos que viven aquí en nuestro país. Así que bueno, completísimo.